Bueno, ahora voy a hablar de un teorema que dice que la velocidad es la derivada de la función posición. La función posición da la posición x en función del instante t, la derivada respecto de la variable independiente t. Bueno, vamos a verlo en particular en el caso de movimiento rectilíneo uniforme en que la velocidad es constante. En ese caso tenemos que la posición, es un caso particular, es una función del instante t, como vimos en la parte anterior de esta exposición, x de t igual a x sub 0, que es la posición inicial, más v sub c, que es la velocidad constante, por t menos t sub 0, donde t sub 0 es el instante inicial. Bueno, sacando los paréntesis, queda x sub 0 menos v sub c por t sub 0, más v sub c por t. Vamos a llamar beta a esta constante que da la posición inicial menos la constante de velocidad, que en el movimiento rectilíneo uniforme es un número fijo v sub c, por el instante inicial t sub 0. A esa constante la vamos a llamar beta. Claro que si el instante inicial es 0 y la posición inicial también es 0, beta es 0. Y a la constante v sub c, velocidad uniforme constante, la vamos a llamar por un momentito alfa. Entonces la ecuación es alfa t más beta, x igual a alfa t más beta, donde t es la variable independiente en abscisa horizontal y x es la dependiente posición en ordenadas vertical. La ecuación x igual a alfa t más beta es la ecuación de una recta. Muy bien. Dibujamos acá esa recta. No tiene por qué pasar por el origen. O sea, si t es 0 no tiene por qué dar x igual 0. Si t es t sub 0, da x igual x sub 0. Y si t es la t final, da la x final. Y en cualquier t intermedio, da la x correspondiente intermedia. En el movimiento rectilíneo uniforme, entonces la posición es una función lineal del instante. Dibujamos ahora un triangulito rectángulo que tiene base, ancho, cateto, uno de los catetos en delta t, que es un incremento en la variable tiempo, un instante t sub 2 menos un instante t sub 1, y en vertical el incremento correspondiente en la posición de x1 a x2, delta x igual a x2 menos x1. En ese triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo que da la pendiente de la recta es delta x, y el cateto adyacente mide delta t. Y sabemos que v sub c, la velocidad, es el delta x, o sea, la distancia recorrida, dividido el delta t, o sea, el tiempo transcurrido. Entonces, la pendiente de la recta siempre es v sub c cuando la velocidad es constante y se tiene una recta. Ahora tomamos delta t sin ser 0, nunca va a ser 0, pero lo acercamos a 0 todo lo posible, o sea, achicamos el intervalito horizontal, los dos instantes en que observamos la posición del móvil, esos dos instantes los acercamos entre sí. O sea, el tiempo transcurrido entre una observación y la siguiente es muy pequeño. No es 0, pero es muy pequeño. Ahí entra el concepto de límite. V sub c es el límite, cuando delta t tiende a 0, de delta x sobre delta t. Eso se define como derivada, o sea, el límite del cociente incremental, del incremento de la variable dependiente, dividido el incremento en la variable independiente.
se define como la derivada de la función x de t. Y es, por lo que acabamos de ver, la pendiente de la gráfica de la función x de t. Esto que estoy recuadrando en rojo, la derivada se denota como x' de t, a veces se denota como x punto, con un puntito arriba en lugar del prima, cuando la variable independiente es el tiempo. En física se denota como x punto, pero en matemática denotamos como x'. Esto que estoy subrayando vale en general, aunque la velocidad no sea constante. Se define la velocidad instantánea, en ese caso no va a ser un v sub c, sino un v no necesariamente constante, como el límite del incremento en la posición dividido el incremento en el tiempo, o sea, el límite, cuando el incremento en el tiempo tiende a cero, de la distancia recorrida dividido el tiempo transcurrido. Eso es la derivada entonces de x de t, x' de t, y coincide con la pendiente de la gráfica de x de t, que no tiene por qué ser una recta, la pendiente en el punto que estoy observando. Ese es el concepto de derivada en cada instante. Pero en nuestro caso particular de velocidad constante, tenemos que x de t es alfa t más beta, la recta que está dibujada más arriba. Entonces x' de t es la derivada de alfa t más beta, que es la derivada de una suma, es la suma de las derivadas, o sea, la derivada de alfa t más la derivada de beta. La derivada de alfa t es alfa por la derivada de t, y la derivada de beta, como beta es una constante, es 0. La derivada de t es 1, entonces queda alfa por 1 más 0, que es redondeando en violeta, donde definimos que alfa es lo mismo que b sub c. Entonces, hemos llegado a la conclusión, en el caso particular de movimiento rectilíneo, que la derivada de x' de t es igual a alfa, igual a la velocidad constante que tenía. Sin embargo, lo que está recuadrado en rojo indica que la velocidad, aunque no sea constante, siempre es la derivada de la posición con respecto a la variable tiempo, y es la pendiente de la gráfica x de t.